¿Alguna cosa para comentar? Una pregunta, ¿tienen claro qué es lo que deben hacer o qué deben entregar el próximo jueves? Profe, en eso estoy como confundida. ¿Está confundida por? ¿Solo es lo algebraico? Sí, o sea, si usted A mira, estudiar de dónde salieron las fórmulas, o cómo llegaron a no, ese todavía no, esa proceso como parte no. ¿Sí? O sea, si tú miras el artículo, la idea es que hay un planteamiento inicial donde aparecen las primeras 6 ecuaciones. ¿Cierto? Esas 6 ecuaciones, si uno las mira, hay unas que son puramente geométricas, es mirar el dibujo y de ahí se plantea, ¿sí? No es que está ahí. Pero por el momento no me preocupa esa parte de por qué o de dónde salen esas ecuaciones. Por el momento lo que quiero es que tomen esas 6 ecuaciones y a partir de esas ecuaciones, haciendo todo el trabajo algebraico perfectamente justificado, llegar a encontrar las siguientes 8 ecuaciones, de la ecuación de las 7 a la 14, ¿sí? Se obtienen simplemente despejando, ¿sí? Despejando cada una de las variables que hay en esas 6 ecuaciones. O sea, tienen que solucionar un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, para llegar a formular las siguientes 6, que son simplemente despejar cada una de las variables, ¿sí? Y luego las siguientes 2 son 2 aproximaciones que hay que hacer, ¿sí? A partir de esas 6 últimas 6 que obtuvo, es hacer simplemente una aproximación que ahí está planteada, suponer que esto está así y llegar a las siguientes 2 ecuaciones. Entonces, es solo por el momento, quiero que me entreguen un documento en PDF con el editor que ustedes quieran. A mí lo que me interesa es que el documento esté en PDF, ¿sí? Con todo el desarrollo algebraico respectivo debidamente justificado, ¿sí? Por el momento solo álgebra. No vamos a hacer todavía física. La parte física la involucramos para el siguiente proceso, que es ya para el 3 de diciembre, donde ahora es, toman lo que ya hicieron y ahora sí necesito que comiencen a decir, físicamente, la ecuación 1 sale por esto, la ecuación 2 se plantea de aquí, la ecuación 3 sí, ya, pero ahora físicamente, ya tiene el desarrollo matemático. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tengo para esos 2 trabajos iniciales, ¿sí? Las 2 primeras partes que está ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra situación? No, profe, casi. Bueno, entonces, si volvemos a donde estábamos, bueno, eh, bueno, veníamos discutiendo lo de la formación de pompas y las gotas, y ya habíamos llegado a deducir, ¿sí? Dijimos, esta situación que dijimos se va a utilizar en la siguiente deducción, ¿sí? Y es el hecho de que para una pompa de jabón, la fuerza que ejerce, la fuerza en una dirección es la diferencia de presión entre las dos superficies multiplicada por la proyección del aire en esa dirección. Esa conclusión que tenemos ahí en rojo se utilizó para entonces deducir la expresión de la fuerza o la diferencia de presión entre las dos, entre la diferencia de presión, donde P es la presión interna dentro de la pompa y P es la presión atmosférica. Entonces, si se aplica eso, ¿sí? Ya lo habíamos discutido la vez pasada, pues llegábamos a que en este caso, ¿sí? La diferencia de presión en la pompa de jabón, el delta P era 4 veces la coeficiente de tensión superficial dividido por el radio de la pompa. Es decir, cuanto mayor radio tenga la pompa de jabón, a medida que nosotros, por ejemplo, si estamos jugando haciendo ese tipo de situaciones de hacer pompas de jabón, a medida que nosotros soplamos al interior de la pompa, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el radio crezca, pero hacer que el radio crezca significa que la presión interna también está creciendo y por lo tanto delta P se va igualando a la presión atmosférica, ¿cierto? Y cuando las dos presiones se igualan, es decir, se rompe, el radio tiende infinito, ¿cierto? Que sería la situación que se da cuando la pompa de jabón se rompe. Bueno,
Y habíamos dejado, bien, dijimos que esta era la ley de Laplace, y habíamos dejado una situación de ese estilo para analizar, ¿sí? Es decir, dos pompas de jabón que se conectan mediante un tubo. Inicialmente la llave de paso está cerrado, ¿sí? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estas dos pompas si ahora están incrementadas? Las tres posibilidades que hay son que la pompa 1 empuje y la pompa 2 crece, es decir, R1 disminuye, R2 crece. La otra condición sería lo contrario, que R2 disminuya y R2 crezca. Y la otra condición, pues que no pase nada. Esas son las tres cosas que pueden suceder. La pregunta es, ¿a qué conclusión llegaron de acuerdo al análisis que ustedes hicieron? Los oigo. Opciones, a ver, antes de presentar, que está ahí. ¿Qué les dio? Solo uno, hola. No quiero todos, solo uno. ¿Qué les dio de...? Bueno, pues yo creería que el sistema tiende a buscar el equilibrio, por lo tanto R2 disminuye su tamaño y R1 crece. Y pues Ajá. no estoy seguro si oscila de modo que pues uno como que crece más que el otro y luego disminuye hasta llegar al final al equilibrio. ¿En el cual se daría cuando R1 sea igual a R2? ¿O cuál sería la condición de equilibrio que usted esperaría encontrar? Sí, que al final R1 sea igual en tamaño a R2. Bueno, listo. ¿Alguien? ¿Algún otro análisis? ¿Quién hizo algún otro análisis y llegó a alguna conclusión diferente? No. Bueno, la situación que a uno Pues, le profe, da, qué ¿sí? pena, comentando lo del compañero, para que llegara primero a esa igualdad de equilibrio, esto tendría que primero la pompa 2 esto presionar a la uno, o sea Ajá, que le aumenta primero el tamaño a esta. sí. Y dése cuenta que el compañero dice que oscilaría, o sea que R2 estaría empujando, disminuyendo, R1 aumentando, y de pronto se pasó del límite de igualdad de R1 igual a R2, y entonces vuelve y ahora se va para el otro lado. O sea, es como si fuera, como si se estuviera haciendo un jueguito. Fueran bombas de plástico y yo aprieto en un lado y después en el otro y me pongo a jugar de lado a lado. ¿Cierto? Ese es el análisis que se plantea. ¿Alguna otra? Bueno, el problema aquí es que si uno no utiliza las ecuaciones, tiende a llegar a la conclusión más errada posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues simplemente lo que debe pasar es eso, que como R2 es más grande, pues el aire que hay en R2 debe irse hacia R1 para aumentarla de tamaño y llegar a eso. Resulta que esa conclusión es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Mire el análisis matemático utilizando las ecuaciones que hemos tenido. ¿Sí? Esta es la ecuación de Laplace para las pompas de jabón, para cualquiera que sea, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que la diferencia de presión, o sea, P es la presión al interior de cualquiera de las pompas. O sea, en este punto donde sería para la pequeña, voy a llamar P1 la presión al interior de la bomba pequeña, ¿sí? De la pompa de acá. Y P2 voy a llamar la presión en esta pompa grande, ¿sí? Mientras que P sub A sí es la presión atmosférica, que es la que está fuera, la atmosfera está aquí, ¿sí? Y esa ley de Laplace dice que es 4 gamma. Gamma es el mismo para los dos porque están hechos del mismo material, ¿cierto? Son pompas de agua jabonosa, por lo tanto el gamma no varía, ¿cierto? Que tengo acá. Entonces, si yo hago el análisis matemático, tendría que escribir eso. Para la pompa pequeña, o sea, para esta que tengo aquí. Si yo escribo la ecuación de Laplace sería la presión 1 menos la presión A, el delta de presión, ¿cierto? Es igual a 4 gamma sobre R1, donde R1 es el radio de la pompa. Para la pompa grande, escribo la ecuación de Laplace.
P2 es la presión en el interior de la pompa grande, ¿cierto? P2 menos PA, 4 gamma sobre R2. Aquí solo estoy escribiendo la ecuación de Laplace para la pompa 1 y para la pompa 2. ¿Sí? Ahora, como R1 es menor que R2, entonces sus inversos se invierten, ¿cierto? La desigualdad se invierte. 1 sobre R1 resulta ser mayor que 1 sobre R2. Si multiplico por 4 gamma a ambos lados, ¿sí? Sabiendo que gamma es un número positivo, es una constante, por lo tanto no le pasa nada al signo de desigualdad, entonces me queda esta expresión. ¿Sí? Pero ¿quién es 4 gamma sobre R1? 4 gamma sobre R1 es P1 menos PA. ¿Y quién es 4 gamma sobre R2? P2 menos PA. ¿Sí? Está quedando esta desigualdad. La presión atmosférica es una cantidad positiva, simplifico, y entonces me queda que la presión 1 es mayor que la presión 2. Es decir, la presión en este punto de la pompa pequeña es mayor que la presión en el punto 2. Por lo tanto, ¿sí? ¿Hacia dónde se mueven los fluidos? De los puntos de alta presión hacia los puntos de baja presión, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el aire en este punto está a mayor presión, por lo tanto se va a ir y R1 disminuirá y el otro aumentará, que está aquí. ¿Sí? ¿Les parece lógico? Porque eso es lo que sucede. El problema es que eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, como digo, la primera impresión es que uno dice, no, como esta pompa es más grande, está más deformada, como si fuera una bomba elástica, ¿sí? Si esto no fueran pompas, sino una bomba elástica, ¿sí? La situación posiblemente fuera, pero aquí no, ¿sí? Y dése cuenta que ahí está demostrado matemáticamente que lo que sucede es que la pompa de menor radio disminuye y la pompa de radio mayor aumenta. ¿Sí? ¿Vieron la situación? ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis y cómo se hace? ¿Sí? Porque en definitiva a mí lo que me interesa no es que ustedes se convenzan, sino que ustedes miren cómo se plantea un análisis en estas condiciones. ¿Sí? Entonces lo que hace uno es vaya a la ecuación origen para comenzar a armar y llegar a demostrar cuál presión es mayor. ¿Sí? ¿Algún comentario? Ahí solo se analizó fue la tensión superficial, ¿cierto? Sí, sí. Sí, solo la tensión Ah, superficial. O sea, utilizo la ecuación de Laplace para cada pompa, donde gamma es el coeficiente de tensión superficial. no, listo. Bueno, entonces, dése cuenta que la situación, o sea, cuidado con los análisis rápidos. Yo siempre digo, mire, no hay cosa más peligrosa en física, ¿sí? No hay cosa más peligrosa en física que cuando a uno le hacen una pregunta a veces tonta y uno da respuestas rápidas, ¿sí? Eso, en física, lo mejor es sentarse usted y haga el análisis tranquilo para llegar a la conclusión correcta. ¿Sí? A veces el sentido común le falla a uno, y recuerde que Einstein tenía un dicho para el sentido común. ¿Sí? Para Einstein el sentido común era una tara adquirida antes de los 9 años. Entonces, lo que quería decir Einstein ahí simplemente es que el sentido común en física no funciona. No es útil. Puede ser útil para otras cosas, pero en física lo que nosotros tenemos que hacer es análisis físico, matemático y llegar a la conclusión que corresponde. Bueno, ¿listo? Entonces, tenemos de ahí la discusión de esas dos situaciones. Bueno, ahora, teníamos la ecuación de Laplace para la pompa de jabón. Teniendo en cuenta que una pompa de jabón, nosotros dijimos, era una situación en la cual yo tengo dos superficies del material líquido, ¿sí? O sea, la película de líquido de agua jabonosa separa gas interior del gas exterior. Y por lo tanto hay dos superficies, una superficie interna y una superficie externa. En cambio,
cuando yo tengo una gota de agua, ¿sí? Como la que tengo en la imagen, yo no tengo dos superficies. ¿Por qué? Porque la interior ahora está llena de agua, ¿sí? Entonces realmente solo tengo una superficie que sería la superficie externa de la gota, ¿sí? Y entonces simplemente lo que se hace es plantear que la ecuación de Laplace, ¿sí? Pues se reduce a la mitad. Aquí era 4 gamma para la pompa de jabón, ahora es 2 gamma no más, puesto que en este caso solo hay una superficie y no dos. Entonces se da eso. Entonces, dése cuenta que nuevamente, ¿qué sucede a medida que nosotros aumentamos el radio de de la gota? ¿Sí? A medida que aumenta el radio de la gota, lo que estamos haciendo es que la diferencia de presión interna, la diferencia de presión entre la presión interna dentro de la gota y la presión externa se va haciendo igual. ¿Sí? Es lo que pasa en esos casos que se tienen. Entonces, esta sería la ecuación de Laplace para la gota de, una gota de agua ya, ¿sí? Donde solo hay una superficie. Bueno, ahora vamos a mirar algo que es, a veces, que todos hemos visto, pero que no nos hemos puesto a ponerle atención, ¿sí? Y es algo que en términos generales, dentro de la terminología, se conoce como ángulo de contacto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo pongo una gota sobre una superficie? ¿Sí? Si yo pongo una gota de agua, por ejemplo, aquí yo tengo, esto es una superficie, ¿sí? Y mediante una aguja en forma muy cuidadosa, puse una gota de líquido sobre esa superficie, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que dependiendo de la relación de cómo son estas dos superficies, las gotas se van a formar de esta manera, ¿sí? O se extenderán más o menos lo que esté ahí, ¿sí? Y entonces, a esto es lo que se le conoce el ángulo de contacto. Y hay equipos específicos en los cuales lo que hace simplemente es tomar una imagen al microscopio, como por ejemplo la que tengo aquí en la número 1, que es similar a la que tengo aquí en la página 2, en la imagen 2 que tengo acá. Y entonces simplemente, ¿qué hace? Toma que esto es una circunferencia, o sea, toma la imagen, modela matemáticamente, mete la ecuación de una circunferencia para determinar acá y ajustar el circunferencia. Deje cuenta que aquí es como si estuviera continuando la circunferencia. Supone que esto es una esférica, supone que las gotas son esféricas perfectamente. Toma, entonces pone la ecuación y calcula las tangentes al punto de contacto entre la gota de agua y la superficie que está ahí. Y ese ángulo, que en este caso, por ejemplo, como está ahí, mide 51 grados, ¿sí? Se llama ángulo de contacto, ¿sí? Usted puede hacer la experiencia en su casa de poner una gota de agua, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si la pone sobre una superficie como el vidrio? ¿Sí? Si se detiene a mirarla con cuidado, ve que el agua se tiende a expandir mucho, ¿cierto? Se tiende a regar, se tiende a, y diríamos en términos comunes, se tiende a aplanar, ¿cierto? Pero si va cambiando la superficie, ahora lo hace madera, después pone otra fórmica, por ejemplo, va viendo que ese ángulo de contacto va cambiando significativamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el ángulo de contacto es menor a 90 grados, ¿sí? Y se mide, como es la agua, se mide al interior del fluido que estoy colocando, ¿sí? 51 grados, que es lo que está aquí. Esta es otra imagen de otra superficie de otro material, ¿sí? En el cual entonces, aquí tengo la superficie, la parte recta inferior me representa una superficie, ¿sí? Y esta es una gota de agua que se coloca sobre esa superficie, ¿sí? Ustedes ven ahora que si hago lo mismo, ¿sí? Estas son imágenes tomadas con un microscopio específico, y si hago lo mismo, aproximo la circunferencia de la esfera que corresponde aquí y tomo el ángulo de contacto, entonces vemos que ahora el ángulo de contacto, que sería este ángulo que estoy mostrando aquí con el cursor, ¿cierto? Corresponde a 122.6, o si lo hago con otra,
puedo encontrar que sea, o sea, hay un ángulo que ahora es mucho mayor o mayor al menos a 90 grados, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que ese ángulo de contacto puede variar desde valores muy pequeños hasta valores bien grandes que están ahí, donde obviamente el mínimo será 0 y el máximo pues será 180, que significaría que la gota de agua se esparció de ahí. Entonces tenemos de ahí esa situación que está, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones y que insisto, a esto es lo que se denomina el ángulo de contacto. Y ese ángulo de contacto es importante. ¿Por qué? Porque es lo que define cuando un fluido moja a una superficie, ¿sí? Esa es la condición que está ahí. Entonces, por ejemplo, hay muchas áreas donde es fundamental saber si un fluido moja o no una superficie, ¿sí? Ahora ustedes van a decir, bueno, pero es que el agua, por ejemplo, ¿el agua moja el vidrio? Sí, claro, el agua moja el vidrio, no es problema, ¿sí? Pero dése cuenta que ya vamos a tener un criterio para saber cuándo un fluido moja a una superficie. Y el criterio es muy sencillo, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar matemáticamente. Un fluido moja a una superficie cuando el ángulo es menor a 90 grados. Por ejemplo, la imagen 1 o 2, ¿sí? Estaremos diciendo el agua moja a esa superficie. Mientras que la situación de la segunda imagen, donde el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, se dice que el fluido no moja a esta superficie que está aquí, ¿sí? Entonces, deje cuenta que vamos a hablar de que mojar ya tiene un parámetro de medida, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, en muchas áreas se habla de la mojabilidad, ¿sí? Que es una propiedad que tienen las superficies cuando interaccionan con diferentes fluidos. Hay fluidos que mojan a una superficie, hay otros fluidos que no mojan a la superficie, ¿sí? Entonces, dése cuenta que ya es una situación bien interesante de lo que está ahí. Entonces, ¿y ese qué efecto de dónde proviene? Pues del hecho de que está la tensión superficial, ¿sí? Que dijimos es una fuerza que es rasante a la superficie, en este caso de la gota de fluido, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación donde la tensión superficial está jugando un papel determinante. Otro factor que entra a jugar es lo que normalmente uno observa con lo que llamamos los meniscos, ¿sí? El menisco, lo que llamamos nosotros, es simplemente la forma que toma la superficie superior de un fluido, ¿sí? Cuando lo colocamos dentro de un recipiente. Aquí, por ejemplo, estoy tratando de dibujar o dar a entender esto, por ejemplo, que sea un tubo de ensayo o un tubo cualquier arbitrario, ¿cierto? Que tiene un cierto diámetro, y ese tubo lo estoy llenando de mercurio. Si yo miro con cuidado la forma del mercurio, el menisco del mercurio es de esta forma, ¿sí? Diríamos, da una superficie convexa, diríamos en términos generales, donde el menisco se forma hacia arriba. Mientras que si a ese tubo, que es de vidrio, lo lleno de agua, el menisco que observo es ahora una superficie cóncava que está aquí, ¿sí? Y eso se debe justamente a el ángulo de contacto, ¿sí? Si yo tomo esto aquí y tomo la tangente, ¿cierto? A la superficie que está aquí, como en este caso, mire que el ángulo de contacto que se forma para el caso del mercurio es mayor a 90 grados, mientras que para el agua es menor de 90 grados. ¿Qué decimos en ese caso? El agua moja el vidrio, ¿sí? Mientras que en el caso del mercurio, el mercurio no moja al vidrio, ¿sí? Entonces, son dos situaciones que se tienen. Cuando uno está en el laboratorio y está trabajando con tubos llenos de mercurio o de agua, ¿sí? Siempre el nivel se toma por la parte inferior del menisco. O sea, si esto tuviera una regla aquí, yo diría que el nivel del menisco es en esta posición por la parte inferior, y en el agua también se toma por la parte inferior, ¿sí? Cuando uno está en laboratorio midiendo meniscos, las lecturas de los meniscos siempre se hacen por la parte inferior en el mercurio y por la parte inferior en el agua. Entonces, que se tiene. Entonces, deje cuenta que la formación de meniscos es otra vez una situación que se da justamente debido a la tensión superficial, ¿sí? Es simplemente ese problema. Entonces, es otro elemento que se
da o que se presenta un fenómeno que se presenta debido a la tensión superficial. Otra situación que se da es el de la capilaridad. Antes de meternos a capilaridad, vamos a analizar dos cosas, ¿sí? Primero, nosotros vamos a llamar fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que se dan por las moléculas del fluido. Es decir, es la fuerza que hay entre una molécula de agua y otra molécula de agua, o entre una molécula de un átomo de mercurio y otro átomo de mercurio, ¿sí? Entonces, son fuerzas, a eso la vamos a llamar fuerzas de cohesión. En cambio, las fuerzas que hay, que aparecerían entre el vidrio, ¿cierto? Que sería la superficie que contiene acá, y moléculas de agua, ¿sí? Entre dos diferentes especies, una molécula de agua y otra es el material vidrio, entonces a eso la llamamos fuerzas de adhesión. Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo. Fuerzas de cohesión son las fuerzas atractivas entre las moléculas de un líquido, ¿sí? O sea, es la fuerza de cohesión de una molécula de agua con otra molécula de agua, o una molécula de alcohol con otra molécula de alcohol, si lo que contiene el fluido es alcohol, ¿sí? ¿Y de qué dependen esas fuerzas de cohesión? Pues de la temperatura, ¿cierto? Y obviamente de la pureza que hay del material, del fluido como tal, ¿sí? Y que son, dijimos, son las encargadas de originar la tensión superficial. Y las otras son las llamadas fuerzas de adhesión. Son fuerzas que aparecen en la interfase de un líquido en contacto con el sólido, ¿sí? Es decir, el líquido se adhiere, ¿sí?, a la superficie diferente a la del fluido. Entonces, realmente cuando uno tiene para entender el ángulo de contacto o la situación de los meniscos, vamos a analizar esta imagen que tengo acá. ¿Qué tengo acá? Esto es como si fuera un vaso o un capilar, como el que teníamos en la figura anterior, ¿cierto? Y vamos a analizar entonces las situaciones del menisco. A ver, ¿qué tengo? La línea negra que tengo acá, la línea negra me está representando la superficie sólida, por ejemplo, el tubo de vidrio en el caso del, si fuera vidrio el tubo, ¿sí? Entonces, la superficie negra me está representando la pared del recipiente, ¿sí? Es decir, es sólido. La parte que tengo aquí por debajo de esta línea azul más oscura, ¿cierto? Este es el líquido, ¿sí? O sea, es como si yo tuviera un vaso, aquí estaría representando algo así como tener un vaso lleno de agua. Entonces, el agua está en esta región, la parte líquida está aquí. Y obviamente, arriba del líquido, pues está el vapor, está el aire, ¿sí? Que está aquí. Entonces, te das cuenta que tengo tres interfaces diferentes. Acuérdense que la interfase es el contacto de dos sistemas diferentes. Sólido, líquido, aquí tengo una interfase. Líquido, vapor, aquí tengo otra interfase. Y sólido, vapor, tengo otra. En total tengo tres interfaces diferentes. Y como el vapor y el líquido son fluidos, entonces a cada interfase yo la voy a caracterizar por un coeficiente de tensión superficial. Entonces voy a llamar gamma SL a la tensión superficial que habría entre el sólido y el líquido. Gamma líquido vapor sería la tensión superficial líquido vapor, el coeficiente de tensión superficial líquido vapor, y tendríamos el coeficiente de tensión superficial sólido vapor para la interfase sólido gas que está aquí, ¿sí? Entonces tenemos de ahí esa situación. Y el ángulo de contacto, por ejemplo, para el líquido estaría dado por acá, ¿cierto? Este sería mi ángulo de contacto, que sería el ángulo que está aquí. Entonces, ustedes pueden ver que este ángulo de contacto va a depender de los valores relativos de estos tres coeficientes, ¿sí? Ahora, ¿por qué pongo coeficientes y no fuerzas? Porque acuérdense que yo simplemente para pasar de este coeficiente a la fuerza, simplemente es multiplicar por la longitud de la línea donde están actuando los coeficientes de tensión o la fuerza de tensión superficial. Entonces, pongo estos coeficientes que están ahí.
Entonces, si yo hago un diagrama de fuerzas y hago equilibrio, ¿cierto? ¿Qué me dice? Dirección horizontal. Obviamente, como el sistema está en condiciones hidrostáticas, está en reposo, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 en esa dirección X. ¿Y qué me quedaría? Que la componente de esta fuerza, que es gamma líquido o vapor por el seno de teta, igual a A, ¿cierto? Donde A es la fuerza de adhesión entre lo que tengo ahí, ¿sí? Mientras que en la dirección vertical, ¿qué tengo? Tengo el coeficiente sólido-vapor, el coeficiente líquido, el sólido líquido que va hacia abajo, igual a la componente líquido vapor por el coseno de teta. Entonces, de esa manera tengo estas tres ecuaciones, estas dos ecuaciones que tengo acá. Y ustedes ven que todo el problema del ángulo de contacto, pues simplemente teta aquí sería el ángulo de contacto. Entonces, va a depender esencialmente de cuáles son los valores relativos que se dan acá. Obviamente, si yo quisiera despejar teta, pues tendría que calcular o tendría que conocer el coeficiente de adhesión, ¿cierto? La fuerza de adhesión que tengo. Entonces, pero siempre se va a dar, digamos, una pugna, ¿sí? El ángulo de contacto va a depender de la relación de esos tres coeficientes que están ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? ¿Sí? Bueno. Miremos las tres posibilidades que se pueden dar para el ángulo de contacto, ¿sí? Aquí tengo las tres imágenes, me representan tres situaciones diferentes. Por ejemplo, si el sólido es vidrio, ¿sí? Y el líquido es yoduro de metilo o agua, podría también ser agua, entonces se da una situación de esta, donde el menisco se forma así, ¿sí? Y el ángulo de contacto es menor a 90 grados entre el yoduro y el vidrio. Si usted tuviera un recipiente donde ahora el recipiente es de plata, ¿sí? Plata pura, ¿sí? Y el líquido es agua, ahora usted vería que el agua se forma exactamente, o sea, no hay menisco, sino que se queda totalmente plano la formación del menisco. Y el ángulo de contacto va a 90 grados perfectamente acá, ¿sí? O si lo que tenemos es, como la imagen inicial que planteamos, es vidrio y el líquido es mercurio, ¿cierto? Entonces ahora el ángulo de contacto es mayor a 90 grados. Son las tres posibilidades que hay para el ángulo de contacto, que sea menor, que sea igual o que sea mayor a 90 grados. En ese caso, entonces, nosotros decimos que cuando el ángulo de contacto está entre 0 y 90 grados, es porque el líquido moja al sólido. Es decir, en este caso, que sería la primera imagen, el yoduro de metilo moja al vidrio o el agua moja al vidrio, ¿sí? Ahí se habla de que hay mojabilidad del líquido sobre la superficie del sólido. Si el ángulo es mayor a entre 90 y 180, entonces decimos que el líquido no moja a la superficie sólida. Es decir, el mercurio no moja al vidrio, ¿sí? Y si el ángulo es exactamente igual a 90 grados, entonces se dice que no hay definición sobre la mojabilidad, ¿sí? Es decir, no sabemos si el líquido moja o no moja, porque no tendríamos posibilidad, ¿sí? Puesto que dijimos moja si es menor y no moja si es mayor. Entonces, tenemos... Entonces, dése cuenta que esta es una situación en la cual ya tenemos un criterio para definir cuándo un líquido moja a una superficie, ¿sí? Es importante tener ese criterio para muchas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la industria petrolera es un criterio muy, muy fuerte y los petroleros andan peleando todo el tiempo y ellos hablan de la mojabilidad de la roca donde está impregnado el petróleo, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque si el petróleo no mojara la roca,
pues simplemente se daría esta situación y el petróleo podría fluir perfectamente, ¿sí? Sin mayores inconvenientes. Pero si el petróleo moja la roca, se da esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una adhesión muy fuerte del petróleo hacia la roca y por lo tanto el petróleo no irá a fluir. Por eso a ellos les interesa mucho y ellos estudian mucho este criterio de mojabilidad y buscan la manera de alterar la mojabilidad del petróleo, o ellos dicen es la mojabilidad de la roca por parte del petróleo, ¿sí? Entonces, esa es una situación, como digo, hay muchas situaciones en las cuales ese es un criterio que se tiene que trabajar y que es permanente el trabajo, ¿sí? En la industria petrolera se gastan miles de millones de dólares para alterar la mojabilidad de la roca, ¿sí? Mediante compuestos químicos, ¿sí? Y lo peor de todo es que si no lo hacen bien, pueden dañar el pozo y el pozo se daña y simplemente el petróleo ya no van a ser capaces de sacarlo, lo cual significaría cuántos millones de dólares se podrían estar perdiendo por un error en no identificar bien la mojabilidad. Entonces, por ejemplo, como digo, en los petroleros trabajan muy fuerte esta situación de acá. Nosotros en el laboratorio, por ejemplo, en particular, ¿por qué nos interesa mucho esto? Porque trabajamos con los petroleros y hemos tenido que aprender tanto el grupo que tengo, que trabajamos físicos y químicos, o sea, hemos tenido que aprender que este concepto de mojabilidad es importante para muchas aplicaciones que se tienen, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, entonces, miremos otra aplicación que es muy importante, que es justamente el problema de la capilaridad. La capilaridad pareciera que a veces uno no le pone también mucha atención, pero es un fenómeno muy importante. ¿Qué es la capilaridad? ¿Sí? La capilaridad es el comportamiento que se tiene cuando yo tengo tubos de diámetro muy pequeño o de radio muy pequeño, ¿sí? La condición es que el radio aquí debe ser muy chico, de tal manera que entonces, de hecho, los tubitos delgaditos son los que nosotros llamamos capilares, ¿sí? Y a ese tubo delgado lo introduzco dentro de un fluido que está ahí, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que simplemente, por ejemplo, si yo tengo un tubo capilar, es decir, un tubo de radio o diámetro muy pequeño, y lo introduzco dentro del agua, como el agua moja el vidrio, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el líquido, es decir, el agua, asciende por el capilar, ¿sí? Hasta una cierta altura Y que está ahí, ¿sí? Entonces, esa es la situación que se tiene de capilaridad. Cuando el fluido moja al sólido del que está hecho el tubito capilar, entonces asciende. Si por el contrario, lo que yo tengo es, por ejemplo, un capilar de vidrio y lo meto dentro de mercurio, ¿sí? Que dijimos, el mercurio no moja al capilar, lo que ahora sucede es que se genera una depresión hacia abajo ahora, ¿sí? Que se da ahí. Y entonces se da como se observaría en esta imagen que se tiene, ¿sí? Siempre el ángulo de contacto, dése cuenta aquí para el mercurio, como no moja no mayor a 90 grados, el ángulo de contacto para el agua, que sí moja al vidrio, entonces es menor de 90 grados. Entonces, esos son fenómenos es lo que uno observa en un capilar. Es lo que observa normalmente cuando uno toma un pitillo muy pequeñito, pero no delgadito, ¿sí? Y lo mete dentro de una botella con un fluido. Entonces, en esas condiciones es lo que se da, ¿sí? ¿Dónde es importante la capilaridad? En muchos fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿cómo hace una planta para ascender agua desde la tierra, donde tiene las raíces, a la superficie, arriba, a las hojas, que la necesita para tener fotosíntesis y que la hoja no se seque, ¿sí? Una de las causas, no es la única, pero una de las causas es justamente la capilaridad, debido a que la madera tiene realmente poros, es decir, tubos muy pequeñitos por los cuales
el agua asciende, ¿sí? En eso. Entonces, es importantísimo, o sea, hay muchos fenómenos donde la capilaridad juega un papel preponderante, ¿sí? Si usted fuera estuviera asociado, por ejemplo, con los médicos, tendríamos que comenzar a estudiar las vasos capilares que tiene nuestro organismo, que están en el interior, que sirve para irrigar sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí los tubos son demasiado, los diámetros son demasiado pequeños y entonces comienza a presentarse fenómenos de capilaridad que se da. Entonces, se cuenta que uno simplemente, dependiendo del problema el que esté allá atendiendo, pues puede que cierto fenómeno sea preponderante o sea significativo, o en otros casos no. Nosotros como físicos tenemos que aprender a analizar las situaciones que nos proponen y mirar cuáles son los elementos que debemos analizar. Entonces aquí, lo que ahora se pretende es tratar de medir o de predecir cuánta es la altura que asciende, ¿cierto? Asciende en el caso de cuando el fluido moja al tubo, o desciende cuando no moja, que está aquí. Y entonces, pues simplemente es plantear un problema de fuerzas tranquilamente. ¿Por qué? Porque dése cuenta que estamos aquí en condiciones estáticas, ¿cierto? Es decir, el fluido sube y se queda en esa condición formando esta imagen que tengo acá. Y entonces, ¿qué tengo yo que plantear? Simplemente que para que el sistema, esto esté en equilibrio, la región azul que está al interior del tubo está en equilibrio, pues ¿qué se debe dar? Pues que el peso del fluido sea compensado por la fuerza de tensión superficial, que es la que se encarga de jalonar hacia arriba, ¿cierto? Al fluido. Entonces, si uno hace esto, ¿qué dice? En la dirección del eje Z, la fuerza ascendente, ¿sí? La fuerza ascendente en la dirección Z, estoy llamando Z a la dirección vertical. La fuerza de tensión superficial iría aquí tangente, ¿cierto? Recuerden que es una fuerza de tensión que es totalmente en la dirección de la superficie, estaría dado en esta dirección que tengo acá. Entonces, la fuerza de tensión superficial, ¿a qué es igual? De acuerdo a lo que nosotros dijimos es 2 veces gamma, dése cuenta que tenemos gamma líquido o vapor, ¿sí? Entonces, miremos a ver de dónde lo tengo. Acuérdense, ¿cuál es la ecuación para la fuerza de tensión superficial? La fuerza de tensión superficial es 2 veces la longitud, ¿cierto? Multiplicado por el coeficiente de tensión superficial. Entonces, apliquémoslo aquí, ¿sí? Aquí tengo el coeficiente de tensión superficial líquido o vapor. ¿Quién es 2πr? 2πr me representa la longitud de esta circunferencia, ¿cierto? Que está aquí, que sería la región en la cual está actuando la tensión superficial. Entonces, por eso me queda 2πr gamma L, gamma líquido o vapor. Esto sería la fuerza de tensión superficial. ¿De acuerdo? Por el coseno de teta, pues porque es la componente vertical la que tengo en la dirección Z. Entonces tomo la componente solo en la dirección Z. Esa sería la fuerza que haría que el fluido ascienda por el tubo y lo mantenga en esa condición. Hacia abajo estaría actuando el peso de este fluido, ¿cierto? El peso de este fluido será obviamente ρ por B, esta es la masa, donde está la densidad del líquido, B es el volumen. ¿El volumen de quién? El volumen de fluido que está comprendido dentro del tubo, ¿sí? O sea, el volumen de esta parte de fluido multiplicado por la gravedad. Deje cuenta que ρ por B es masa, esto es masa por gravedad que tengo aquí. Ahora, ¿cuánto vale el volumen de ese fluido? El volumen de ese fluido es πr cuadrado, que es el área de este tubo, ¿cierto? Multiplicado por la altura. ¿Qué estoy despreciando aquí? Estoy despreciando este pedacito de fluido, ¿cierto? Esta pequeña porción de fluido que tengo acá. Y entonces estoy tomando el fluido encerrado en esta región nomás, ¿sí? Si yo igualo y despejo, ¿cierto? Ya es igualar Fz igual al peso del líquido, entonces llego a una expresión de esta característica. Es decir, la altura que alcanzaría, altura en este caso,
que alcanza el líquido dentro del tubo capilar depende del coeficiente de tensión superficial, obviamente, pero es inversamente proporcional al radio. Cuanto más delgado sea el tubo capilar, mayor es la altura que alcanza. Cuando el radio es muy grande, pues la altura tiende a ser cero, que es lo que vemos, ¿sí? Cuando el radio es muy grande, pues la altura tiende a ser muy, muy chica, que casi que no la vemos a ojo. Entonces tengo de ahí esta situación y esta ecuación me predice cuánto debe ascender el fluido dentro del tubo capilar o cuánto debe descender, como es en el caso de acá. Dense cuenta que como el coseno, estamos aquí de un ángulo mayor de 90 grados en negativo, lo que dice que Y es una depresión lo que está generando, ¿sí? Entonces, tengo esta ecuación que me predice bien cuál sería la situación que se me está dando en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, siempre se puede despreciar esa parte del líquido que queda sobre la Sí, línea de Y. sí, siempre le damos. Ahora, si uno quiere hacer un cálculo muy preciso, ¿qué tendría que hacer? Decir, bueno, ¿qué tipo de superficie es la que se va a dar aquí? ¿Cierto? Y entonces tendría que tomar, por ejemplo, yo podría hacer por cálculo, hacer una superficie de revolución, ¿cierto? A partir de esto, suponer que esto, por ejemplo, es una parábola y la hago girar con respecto a un eje hasta aquí, y esto me representaría la superficie. Entonces, calcular el volumen de esta parte blanca que tendría aquí y restarlo del volumen correspondiente a este pedacito. Y eso lo involucraría en esta condición, ¿sí? Pero normalmente este volumen que estamos despreciando, esta pequeña parte de volumen, es muy pequeña que prácticamente no es significativa. Entonces, es un buen cálculo a pesar de esa aproximación, la ecuación que tenemos ahí. Pero si uno quiere ser muy, muy cuidadoso porque la situación lo amerita, pues tendría que corregir por el volumen de esta región que está aquí, ¿sí? Que sería la situación que plantearía. Pero de lo contrario, puede trabajar tranquilamente con esa ecuación. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Entonces, con base en esto, y uno podría aquí quedarse trabajando diferentes aplicaciones, diferentes situaciones en las cuales la tensión superficial juega fundamentalmente. Podemos plantear algunos casos, ejercicios que está ahí. Esto es algo que uno puede hacer perfectamente en la casa, ¿sí? Lo que nos están pidiendo es deducir una expresión, o sea, similar a la que tenía para el caso de un tubo, ¿sí? Si uno tiene algo como esto, digo que lo puede hacer perfectamente en la casa porque ¿cuál es la situación? Dos láminas de vidrio que están representadas por estas dos láminas, ¿sí? Dos láminas de vidrio, ¿sí? Esas dos láminas de vidrio están separadas una pequeña distancia, ¿sí? De tal manera que ya no tengo un tubo capilar, sino una superficie capilar. Esta distancia entre una lámina y la otra sea pequeña. Y teniendo las dos superficies así, las meto dentro del líquido y entonces el líquido comienza a ascender por la región intermedia de las dos láminas. Lo que me están diciendo ahora es cuánto asciende ese líquido que tengo acá, ¿sí? Entonces, pues la situación sería muy parecida a la del tubo, ¿cierto? Pues la misma análisis. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir entonces simplemente, si analizo todo el líquido que está en la región intermedia de las dos láminas, ¿sí? Que es lo que pretendo aquí simular con este color azul, ¿qué tendría que decir? Pues el peso de ese líquido debe ser igual a la fuerza de tensión, la componente de la fuerza de tensión superficial en la dirección Z, ¿sí? La misma situación que tendríamos que plantear. Ahora, ¿quién es cada uno de esos componentes? ¿Sí? La componente ascendente de la fuerza de tensión superficial, pues estaría dado por esa expresión, ¿sí? Entonces, ¿dónde? ¿Qué significa acá? Cada uno de estos términos, ¿sí? Gamma, el coeficiente de tensión superficial que tengo acá. L, esta L
es esta línea que va, que se estaría representando, ya podríamos llamar el largo de la lámina, ¿sí? L es esto. ¿Y el 2 de dónde proviene? Pues que la tensión superficial está actuando en L sobre la lámina, llamaríamos frontal de este lado, y L porque está del otro lado también. Hay dos superficies que están actuando, ¿cierto? Entonces, el 2 viene de que son dos L's, una del lado allá y la otra del lado acá, ¿sí? L es la longitud de la lámina, gamma líquido vapor, y coseno de teta, ¿por qué? Porque es la componente ascendente, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, esa sería la fuerza ascendente generada por la fuerza de tensión superficial del líquido sobre el. Y ahora el peso del volumen. El peso del volumen que extiende nuevamente sería masa por gravedad, o sea, ρ por B por gravedad, ¿cierto? Donde, ¿quién es el volumen? El volumen sería el volumen del fluido que está aquí en esta región. ¿Y ese volumen quién es? L, ¿cierto? Por Y, que es la altura, y D, este D sería la distancia de separación entre las dos láminas, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado. D es la distancia. Entonces, L es este largo, ¿sí? Y es lo que ascendió el líquido, ¿cierto? Dentro de las dos, en el intermedio de las dos superficies, y D sería la distancia de separación. Si yo igualo estas dos fuerzas y hago un poquito de álgebra, ¿sí? Entonces llego a esta expresión que, si usted mira, es muy similar a la que teníamos para el caso del tubo capilar, ¿sí? Donde ahora simplemente ya no es R sino D, es decir, la altura que alcanza depende de la separación de las dos láminas. Entonces, dése cuenta que es una expresión muy similar, el problema es totalmente análogo. Muy bien, señores. Entonces, planteen el siguiente situación, ¿sí? A ver, ustedes plantean el álgebra de lo que está ahí. O sea, saquen papel para tener aquí. ¿Qué es lo que tengo en esta serie? Yo tengo esto, me está representando un tubo, ¿sí? Un tubo que está cerrado en la parte inferior, ¿sí? Está. Y a ese tubo en la parte inferior se le pone un lastre, es decir, se le pone una masa, que estamos llamando M minúscula, ¿sí? Que está aquí. Una vez que el tubo está lastrado, ¿sí? Se coloca aquí, se introduce dentro de un recipiente que tiene un fluido, por ejemplo, agua, ¿sí? Y entonces el tubo, como esto está lastrado, pues el tubo flota verticalmente, ¿sí? Sobre eso. Eso sería equivalente más o menos a lo que uno hace de tomar una botella, llenarla de cierto líquido y ponerla a flotar dentro del agua, ¿sí? Porque el fluido, el líquido que le pone allá, pues él sirve de lastre. Entonces, esa situación aquí. Lo que nos preguntan es, ¿a qué distancia Y se encuentra el fondo del tubo con respecto a la superficie del agua? ¿Sí? Porque ahí estaría, en ese caso, el tubo, diríamos, flota verticalmente, ¿cierto? Y se estaría dando condiciones estáticas que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí pongan los elementos que nos dan es que el radio del tubito es R, ¿sí? Está aquí. Entonces, señores, tienen 5 minutos para hacer el planteamiento de la situación, ¿sí? Saquen sus hojas, rayen y escriban las ecuaciones pertinentes. Vale. Me callo para
¿Listo, señores? ¿Ya plantearon sus ecuaciones? Bueno, si hicieron bien la tarea, entonces tendríamos que tener. Bueno, aquí hagamos una observación de lo que dice en este punto. Dice, si el ángulo de contacto es nulo. Bueno, antes de hacer álgebra, ya. ¿Qué significa que el ángulo de contacto es nulo? A ver, porque eso es matemáticamente, es decir, bueno, coseno de teta es igual a coseno de 0 es igual a 1 y listo. Físicamente, ¿qué significaría si se diera que el ángulo de contacto es nulo? Que estaría como a 90 grados, ahí entre el ángulo que se marca ¿Este? sí señor, ese ángulo estaría, o sea, el tubo estaría completamente perpendicular ¿A la superficie del líquido? sí señor. Cuidado. Mire lo que estoy diciendo que qué pasa si teta vale 0. O sea, ¿qué pasa si esta línea que la enderezco acá? ¿Qué pasaría con el líquido si eso fuera ángulo de contacto 0? Pues no podríamos saber por las condiciones que ya vimos. No podríamos saber si el líquido lo moja o no lo moja. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasaría si esto fuera así? Miren lo que está pasando. Nosotros tenemos que el ángulo de contacto, este ángulo es fundamental para definir la mojabilidad, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaría físicamente? ¿Cómo se imaginan ustedes que qué pasaría si este ángulo tiende a ser cada vez más pequeño, hasta el punto de que llegue a ser 0? ¿Sí? Si este ángulo fuese a llegar a ser 0, lo que sucedería en este caso es que el líquido comenzaría a ascender fuertemente por esa superficie. ¿Sí? O sea, hagan lo siguiente. Piensen que están derramando agua sobre el líquido, pero no vayan a echar un litro completo porque ahí es difícil ver el ángulo de contacto. Pongan una gota sobre el líquido, sobre el vidrio, sobre la superficie de vidrio, ¿sí? Y quédense y miren qué ángulo forma la gota con el vidrio, o sea, cuál es el ángulo de contacto, ¿sí? Entonces, el ángulo de contacto es muy pequeñito, ¿cierto? Que está ahí. ¿Qué pasaría si ese ángulo de contacto fuese 0? Eso sería prácticamente equivalente a decir que la gota de agua se esparció como si fuera una película muy fina de agua sobre toda la superficie del vidrio. ¿Sí? Entonces, aquí sería equivalente a decir que este fluido comenzó a ascender por esta pared formando una película muy fina sobre eso. ¿Sí? Insisto, nosotros tenemos que entender siempre que una simple situación matemática, como decir que el ángulo es nulo, eso tiene implicaciones físicas y nosotros debemos ser capaces de imaginar qué pasa físicamente. Entonces, si el ángulo teta fuese 0, esto aquí lo que estaría diciendo es, se formaría una película muy fina de fluido de aquí para arriba sobre este tubo, alrededor de ese tubo que está ahí. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que está. Si la superficie fuera horizontal, lo que digo, una gota de agua puesta sobre el vidrio, sobre la superficie sólida del caso, y el ángulo de contacto tendiera a ser 0, lo que diría es el agua se esparce fuertemente sobre esa superficie. Y eso significaría que el líquido moja muy bien a esa superficie. Esa sería la condición. Entonces, si ahora hacen matemática, lo que está planteando es aquí matemáticamente, ¿sí? Entonces, tengo ahí que la fuerza de tensión superficial sería 2πr. 2πr, ¿por qué? Esta es la longitud externa del tubo, ¿cierto? Por gamma líquido B. Aquí debiera ir el coseno de teta, pero como el coseno de teta vale 1, ¿sí? Entonces, esa es la componente de la ascendente de la fuerza de tensión superficial. La fuerza de empuje, ¿sí? Fuerza de empuje, ¿por qué? Es la fuerza que hace el líquido sobre el tubo para mantenerlo, ¿cierto? Porque esto es un tubo metido dentro de acá.
el peso del tubo lastrado, y si hago, igualando, fuerza de tensión superficial más fuerza de empuje igual al peso, para que se den condiciones estáticas, entonces despejo y me da una expresión de ese estilo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí?, en el planteamiento de los ejercicios. O sea, insisto, a mí no me preocupa que usted cuando estudie tome el taller y lo solucione todo. Ese no es el objetivo del taller. El objetivo del taller es que usted tome un ejercicio y lo analice paso por paso, ¿sí? Y sea consciente de que si yo hago esto, a ver, esta operación matemática, físicamente, ¿qué significa? ¿Qué aproximación estoy utilizando? ¿Qué elemento? ¿Sí? Eso es hacer física. Mientras ustedes no hagan eso, no están aprendiendo física, ¿sí? Por eso es que yo normalmente soy enemigo de los solucionarios de ejercicios de los diferentes libros. Porque en los solucionarios solo hay desarrollo matemático, no hay física, ¿sí? Ahí no hay absolutamente nada. Entonces, una buena forma de utilizar un solucionario sería si usted toma el enunciado, ¿sí?, cierra el solucionario, ¿sí?, se sienta y lo piensa, o sea, busca la solución al ejercicio como tal. Si ya dice, bueno, definitivamente no di pie con bola, pues primero hay que comenzar a decir dónde, por qué no está pudiendo hacer eso, ¿sí? Vaya, abre el solucionario y mire la primera ecuación que ya, listo, sí, es que lo plantea por aquí. Ciérrelo y siga usted el análisis. Pero si usted se dedica únicamente a transcribir el solucionario a su tableta, a su hoja de trabajo, pues no está aprendiendo física para nada. Y entonces a veces el estudiante dice, uy, profesor, es que me gasté 3 días estudiando física. No, usted no estuvo estudiando física. Usted estuvo transcribiendo un solucionario a lo mejor, ¿sí?, pero nunca estudió física. Porque es que física es analizar cada paso que uno da, tanto matemáticamente como eso, qué implicaciones hay en el problema, ¿sí? Esa es la parte que a mí me interesa que ustedes aprendan a desarrollar, que aprendan a analizar. Insisto, un físico es una persona que es analítica por excelencia, ¿sí? Y lo que hacemos los físicos es todo el tiempo es eso. Nos dan un problema y comenzamos a ver, espérese, desmenucemos acá, primero solucionémoslo con esta aproximación, y luego vamos corrigiendo. Entonces, eso es lo fundamental y es lo que yo quiero que ustedes vayan a ir mejorando, perfeccionando. Eso es parte del entrenamiento que uno tiene cuando está estudiando, ¿sí? No es solamente el dolor de cabeza de estar estudiando una cosa que a veces parece compleja, ¿sí? Y sí es compleja, pero si uno se toma la molestia de analizar en detalle, la cosa ya no es compleja. Es muy lógico si usted está entendiendo la física. Si usted no está entendiendo la física, el problema se le está volviendo cada vez más insoportable y aburrido. Pero cuando uno entiende lo que está eso, es evidente, ¿sí? El problema es muy, muy agradable. Bueno, señores, entonces... Profesor, dime. Sí, dime. Una pregunta. En la penúltima ecuación, en la parte de la densidad del agua, dice la densidad del agua por la gravedad, por 2πr, por la altura, por pi. Ese pi ahí... A ver, ese pi de dónde viene. Ahí A ver, rho por g, y esto tendría que ser el volumen, o si es que hay un pi más por allá. Porque esta viene de esta ecuación. No, hay un pi de más. Sí, sí, Hay un pi de más. Sí, porque es la fuerza de empuje. Es rho del agua por g por 2πr. Sí, en este. Porque simplemente reemplazar, hacer diagrama de fuerzas y hacer esta es la ecuación 1 que tengo de fuerza de tensión superficial más la fuerza de empuje igual a esta de aquí. O sea que aquí hay un pi de más. Listo. Lo voy a corregir ahora más tarde, porque uno siempre encuentra errores. Entonces, tenemos de ahí de esto. Bueno, seguimos con esto. Siguiente ejercicio, señores. Con esto, o sea, con esta situación, este tipo de ejercicio, prácticamente tengo listo y está terminado el capítulo número 2 de hidrostática. ¿Sí? Está ahí. Por lo tanto, ahora, ¿qué nos queda? Hacer algunos ejercicios de planteamiento de aplicación de eso. Y entonces tenemos que arrancar desde
lo que hemos visto todo el capítulo, la hidrostática en sí, más lo con la situación de tensión superficial para tener. Entonces, aquí tienen un ejercicio en el cual, entonces nuevamente, solucionenlo para esto. Voy a parar la grabación para no tener, ahorita no lo hice, para no tener un espacio ahí en blanco que no, y luego cuando